Listo. Bueno, ¿me viene ahí la pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Genial. Bueno, mi nombre es Josefina Parodi. La técnica que voy a presentar hoy es sobre miocardopatías hipertróficas. La idea es disecar un poquito los distintos aspectos de la miocardopatía hipertrófica sarcomédica en sí, y también otros espectros u otros tipos de miocardopatías hipertróficas que vamos a nombrar probablemente un poco más superficialmente. La idea es abocarnos un poco a esta cardiopatía y más que nada darles herramientas para el diagnóstico en consultorio, que es básicamente algo que vemos con relativa frecuencia. Quizás deberíamos verlo un poquito más, y ahora vamos a explicar por qué, y herramientas groseras para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Arranca? Ahí está. Como puntapié para el Ateneo voy a presentar dos casos clínicos, que como dije antes, la idea es un poco, no sé que estos casos siempre son muy polémicos y a veces son discutibles, pero bueno, la idea es que sea solamente puntapié al caso clínico, así que la idea es no hacer una discusión, sino un poco nombrarlos por arriba, y si quieren al final, por supuesto, o interrumpirme para todas las preguntas que quieran. Bueno, el primer caso clínico es un paciente de sexo masculino, de 28 años de edad, sin ningún antecedente de relevancia, no refería a ningún antecedente familiar, que consulta por un cuadro de palpitaciones aisladas que no se relacionaban con el esfuerzo, no parecían las típicas palpitaciones de las extrasístoles nocturnas, sino a veces las tenía de esfuerzo y otras veces en reposo, y sí una disnea en clase funcional, dos esfuerzos importantes, pero una disnea en fin. No relataba angina, no relataba síncope, y el examen físico tenía un soplo mesosistólico eyectivo que aumentaba con Valsalva. Este es el familiograma. No tenía dos hermanos, no tenía ningún antecedente de muerte súbita en la familia, de los familiares de primer ni segundo grado, y estaba casado y estaba esperando un hijo. Bueno, como primera herramienta diagnóstica, este es el electrocardiograma que le realizamos al paciente. Por supuesto, ya nos llama la atención que tiene signos de agrandamiento ventricular izquierdo, de hipertrofia en realidad, ¿no? Digamos, agrandamiento concéntrico del ventrículo izquierdo, tanto por criterios de Sokolov-Lyon, que para que recuerden, igual lo vamos a repasar todo más adelante, era una SM1 o más R en B5 o B6, más de 35 milímetros, que claramente le da, y los criterios de Cornell, que también tiene una R en ABL y SM3 más de 28 para sexo masculino, también le da criterios de miocarditis hipertrófica o de hipertrofia ventricular. Claramente es un electro que es patológico, o sea, en primera instancia nos hace sospechar que hay algo más detrás. Se solicitó un ecodoppler cardíaco, en donde lo que vemos es, avísenme si no ven bien los loops, pero básicamente lo que se ve es una importantísima hipertrofia ventricular a predominio septal. Si bien en este ecodoppler parecería que la pared lateral, esta es una apical 4 cámaras, parecería que la pared lateral está un poco engrosada, pero claramente es a predominio septal. Este es un eje corto en donde se ve la clara hipertrofia que predomina en toda la pared septal, tanto anterior como inferior septal. Y la medición del espesor máximo del septum fue medido en esta imagen, es un par external largo, en donde se midieron 38 milímetros de septum, o sea, una hipertrofia muy importante. Con ese septum, por supuesto que, como vemos ya en este apical 4 cámaras, el paciente presentaba algo de aliasing, es decir, levantaba gradiente intraventricular en el tracto de salida, que en reposo era aproximadamente de 60 y aumentaba a 124 con Valsalva. Esto es lo que se llama gradiente dinámico, igualmente tenía también gradiente en reposo. Bueno, como otros hallazgos, la función, como vieron, la función de bomba, la función sistólica medida por Fay era conservada, y la aurícula izquierda levemente hidratada, las cavidades derechas parecían relativamente conservadas. Se le realizó una resonancia cardíaca. Paso muy rápido por los estudios para no meternos demasiado en esto, después lo vamos a charlar cuando hagamos la revisión bibliográfica. En la resonancia lo que se ve era lo mismo que estábamos viendo en el ecodoppler, un claro predominio de la hipertrofia ventricular a nivel del septum intraventricular, como vemos acá, en este caso nos queda más claro que la hipertrofia era bien asimétrica y predominantemente septal. Como vemos acá en este 4 cámaras, la región apical y lateral del ventrículo izquierdo, si bien tiene bastantes clavículas, no presentaba aumento de los espesores. Y este es un cine también en eje corto, que vamos a ver básicamente lo mismo, una clara hipertrofia ventricular a nivel del septum predominantemente. Bien, para pasar rápidamente por la resonancia, es el realce tardío, que muestra focos de realce tardío intramiocárdico, principalmente en las zonas de mayor, digamos, de zonas hipertróficas.
No puse en realidad para no hacerlo muy largo, pero básicamente lo que contaba era, la resonancia era eso, una hipertrofia ventricular de aproximadamente 36 milímetros, era similar a lo hallado en el ecodoppler, y con realce tardío con caudillo, que en ese caso, en esa resonancia era un poco más antigua, después vamos a charlar de este tema, no estaba informado del monto total, pero no era alto. El paciente con otros estudios complementarios se realizó una Holter, obviamente electrocardiográfico, donde se observaron 2 salvas de taquicardia ventricular totalmente asintomáticas, de más de 120 latidos, que duraron 20 segundos, eran taquicardias ventriculares no sostenidas. Básicamente, con todo esto se hizo el diagnóstico, un chico joven, 28 años, sin ningún antecedente de relevancia, sin antecedentes familiares, y un ecocardiograma, electrocardiograma y resonancia claramente patológicos de una microcardiopatía hipertrófica. Y si uno a simple vista ve los estudios complementarios y la ausencia de ningún otro signo clínico, pareciera una hipertrofia de tipo genético sarcomédica. Se inició tratamiento con tratamiento farmacológico por el gradiente obstructivo del tracto de salida y los síntomas que eran leves, con bisoprolol, y luego se agregó verapamilo para terminar de mejorar el gradiente y mejoraron realmente los síntomas con ello, y se realizó, obviamente, como vemos acá a la izquierda, el score de riesgo cardiovascular, el score de riesgo de muerte súbita europeo en este caso. No se preocupen que después vamos a hablar específicamente de cada cosa. Vemos edad, septum máximo, aurícula levemente dilatada, el gradiente obstructivo del tracto de salida y la presencia de TB no sostenida le dan 10% de riesgo de muerte súbita a 5 años, es decir, alto riesgo de muerte súbita, y por lo tanto se colocó el CDI. Se le ofreció al paciente hacerse un estudio genético, más que nada por el que también iba a tener un bebé y demás, está en plan de realizarse. Bueno, el siguiente paciente, y un poco para demostrar dos pacientes que pueden ser parecidos, pero que son totalmente diferentes, es un paciente de sexo masculino, un poco más grande, 53 años de edad, sin antecedentes de relevancia hasta que empieza con este cuadro clínico. Es un paciente que presentamos el año pasado en el instituto, así que probablemente algunos ya lo conozcan, que venía con un cuadro de pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos, dolores en miembros inferiores muy neuropáticos, como pinchazos en miembros inferiores, que lentamente luego fue perdiendo la sensibilidad, digamos, desarrollando una polineuropatía sensitivo-motora. Era un paciente que previamente tomaba dosis bajas de antihipertensivos y de repente empezó a estar ortostático, con mareos, etc. Muchos síntomas también neurológicos de disfunción eréctil, trastornos evacuatorios, cambios en el ritmo evacuatorio, diarreas y vómitos, y finalmente luego agrega, justo los meses antes de nuestra consulta, insuficiencia renal aguda con proteinuria. Al examen físico lo más llamativo era el ortostatismo, acostado, sentado, parado, era muy clara la hipotensión ortostática del paciente, y clínicamente a la auscultación se auscultaba un soplo que parecía de frote pericárdico, pero no presentaba ningún otro signo que parezca de insuficiencia cardíaca. Tenía edemas en miembros inferiores, pero que parecían en ese momento, por el examen físico, de origen nefrótico. Este era el familiograma del paciente, tampoco tenía ningún antecedente, como dijimos, de familiares de muerte súbita ni cardiopatías en la familia. Y bueno, ya como primer approach podemos ver que este electro es totalmente distinto al electro que presentamos en el paciente anterior. Perdón, si hablo muy rápido o hay alguna cosa y no me sigue, me avisan. Bueno, básicamente lo que vemos es un electro que, si bien no cumple criterios de microvoltaje o de hipovoltaje, que es menos de 5 en los miembros y menos de 10 en las precordiales, claramente es un electro que no tiene ningún signo significativo de hipertrofia ventricular izquierda, tiene el eje levemente desviado y en algunas de las precordiales parecería tener un hipovoltaje. Por el contrario, y muy diferente a lo que vemos en el electrocardiograma, se realizó un ecodoppler desde nuestro instituto, que lo que vimos era una hipertrofia ventricular izquierda, pero en este caso era simétrica. Como ven, en este es a la derecha un eje largo paraesternal y a la izquierda un eje corto. Lo que vemos es una hipertrofia de casi todas las paredes, casi todos los segmentos del ventrículo. También acá se esboza y se puede ver que el ventrículo derecho tenía una leve hipertrofia también. El septum máximo, o el diámetro máximo medido, fue de 21 milímetros en el septum. La función sistólica se encontraba preservada y, a diferencia del paciente anterior, como ven acá, no presentaba gradiente obstructivo del tracto de salida. Tenía una función diastólica de tipo relajación, pseudonormal, con presiones de llenado levemente aumentadas. Se realizó también un ecodoppler, una resonancia cardíaca para complementar los estudios de este paciente, y vimos hallazgos relativamente similares a los del ecodoppler, 20 milímetros de máximo espesor, como ven acá en esta imagen en eje corto en la resonancia. Básicamente los volúmenes se encontraban conservados con una FEI, con una buena fracción de eyección ventricular,
y también hipertrofia del ventrículo derecho, engrosamiento de las cavidades auriculares, y como vemos en esta imagen, realce tardío intramiocárdico difuso, tanto en ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurículas, o sea, y realmente la cantidad de realce que vemos en esta imagen, comparativamente con la de la miocardiopatía hipertrófica que mostramos recién, es muchísimo más marcada. Este es el informe de la resonancia, que como dos cositas más quería nombrar, que no mostré imágenes para no hacerlo muy largo, pero tenía un T1 mapping severamente prolongado, y más adelante les voy a explicar dos palabras sobre esto. 2.390 milisegundos, que es indicativo de un gran aumento del espacio extracelular, y el gadolinio era difuso en todos lados, BI, BD, aurículas, todo. Bueno, este paciente, por supuesto, por la sospecha diagnóstica y más que nada el cuadro clínico, se hizo un estudio de cadenas livianas de orina que le dio negativo, porque era un estudio cualitativo, obviamente la sospecha diagnóstica era una amiloidosis. Se descartó amiloidosis de tipo familiar o transtirretina, tanto por estudio genético como por un centellograma con hidroxidimetilfosfato, y como la sospecha era muy fuerte, se logró conseguir que la obra social haga unas cadenas cuantitativas en orinas que le dieron positivas. Al mismo momento se había hecho una biopsia de pared de grasa abdominal que le dio negativa, pero finalmente por el compromiso agudo y avanzadísimo que iba del riñón, se punzó el riñón. La biopsia fue positiva para una amiloidosis y se hizo el diagnóstico de mieloma múltiple. Bueno, un poco estos dos casos eran para demostrar digamos, lo diferentes que pueden ser dos miocardiopatías hipertróficas, y la idea de esta revisión bibliográfica es entender un poco qué es la miocardiopatia hipertrófica sarcomérica o la genética, breves conceptos respecto a las fenocopias y los otros tipos de miocardiopatías hipertróficas que podemos encontrar en los estudios de imágenes o también en el electrocardiograma, y digamos, 3 mensajes al hogar sobre el tema genético y el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, para empezar, respecto a la miocardiopatia hipertrófica específicamente, las sarcoméricas, digamos, la información que tenemos quizás no está del todo actualizada en cuanto a las guías de manejo clínico. La guía europea, que es personalmente la que más utilizo, la más actualizada es del 2014, o sea que hay algunas cosas que vamos a ver, que hay estudios nuevos que contradicen lo descrito en esta guía. La guía argentina, que está, la verdad que está muy buena, la de la SAC, que es del 2016, y la más actualizada, que es la de la AJA del 2020. Disecando un poquito estas guías, vamos a intentar hablar de estos 4 temas, o sea, hacer diagnóstico, los tipos de miocardiopatías, las fenocopias, y 3 palabras sobre la genética de las sarcoméricas. Y bueno, para empezar un poquito con lo que es diagnóstico, para entender una enfermedad tengo que saber qué es lo que estoy buscando, ¿no? Así que la definición de una miocardiopatia hipertrófica es un desorden genético, hablando de las hipertróficas de tipo sarcoméricas, es un desorden genético de los miocitos, que se caracteriza por una hipertrofia cardíaca que no puede ser explicado por condiciones de carga. ¿Qué significa entonces hipertrofia cardíaca? Es la presencia de un espesor parietal, ya sea medido por ecodoppler o por resonancia cardíaca, de mayor o igual a 15 milímetros, en cualquiera de los segmentos del ventrículo izquierdo. Salvo en pacientes que tengan familiares, o sea que yo le estoy haciendo un screening porque tiene un familiar de primer grado con diagnóstico de certeza o probable de hipertrófica, que ya con más de 12 milímetros se puede considerar una miocardiopatia hipertrófica. A nivel histológico, una hipertrofia cardíaca significa, o lo que se observa en estos pacientes, es una hipertrofia de los miocitos, pero no solamente los miocitos están afectados, sino que hay una desestructuración, o el típico disarray miofibrilar, con una importante fibrosis intersticial, que todos ellos van a ser los que causen finalmente las manifestaciones clínicas, digamos, de arritmias ventriculares, muerte súbita, progresión de insuficiencia cardíaca, etc. La prevalencia de esta enfermedad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está claramente subdiagnosticada. La prevalencia global se considera que es de 1 en 500 pacientes. Es decir, que en Argentina debería haber aproximadamente 80.000 pacientes con miocardiopatia hipertrófica. Y esto es algo que claramente no parecería que nos pase en la práctica diaria, porque con estos valores debería ser la miocardiopatía congénita más frecuente, y por supuesto es la principal causa de muerte súbita en jóvenes y en atletas, llevándose más de un 30% de las muertes súbitas en atletas, y por eso es importante tenerla en cuenta para poder diagnosticarla. Se considera que hay una subestimación, o sea que esta prevalencia de 1 en 500 subestima aún hasta el 30%, es decir, que si uno considera a los pacientes que podrían tener la enfermedad, es decir, genotípicamente positivos, pero fenotípicamente todavía no la manifiestan, llega a ser de hasta 1 en 200. ¿Y de dónde sale este dato de que probablemente sea una subestimación? Bueno, por un lado, esto lo vamos a ver ahora en los estudios epidemiológicos que hay, pero por un lado, porque la enfermedad, por más que es una enfermedad de tipo autosómica dominante, no se manifiesta, o sea, genotípicamente es autosómica, pero fenotípicamente no se manifiesta siempre, tiene una penetrancia incompleta y se puede manifestar a edades más avanzadas.
De hecho, el 50% de los pacientes con esta enfermedad lo manifiestan recién después de la tercera década y hasta el 75% después de la sexta década. Por lo tanto, es una enfermedad que fenotípicamente es dependiente de la edad. Este dato de la prevalencia, porque uno me puede decir, no, bueno, pero ahí en esa prevalencia de 1 en 500 estás metiendo a los hipertensos, estás metiendo a los deportistas. La realidad es que no. Este dato de 0,17% o de 1 en 500 pacientes surge de este estudio epidemiológico de Meiron. Meiron lo vamos a escuchar en todo el Ateneo, porque son 5 o 6 personas que se la pasan describiendo sobre miocardiopatía hipertróficas. Este estudio es un subanálisis del Cardia, que es un estudio en gente joven de cribado de factores de riesgo cardiovascular de más de 4.000 pacientes. Mediante Doppler hicieron el diagnóstico de cuántos pacientes tenían miocardiopatía hipertrófica, y lo importante es que eran toda gente joven, y la sola presencia de hipertensión ya los descartaba para ponerlos en este subregistro de miocardiopatía hipertrófica. Y esto puede generar un sesgo y una subestimación. ¿Por qué? Porque sabemos que y los Gabrieles me van a apoyar en esto, una hipertensión arterial, salvo sea severa, salvo sea de larga data, salvo sea maltratada, es muy raro que lleve a un septum intraventricular más de 15, aunque puede, y extremadamente raro que lo lleve a más de 20. Y esto era todos pacientes realmente jóvenes, entonces era muy frecuente que solamente la hipertensión les esté generando esta hipertrofia ventricular. Por lo tanto, podría estar subestimada en estos estudios poblacionales. Pero básicamente lo que nos ha mostrado este estudio es que la prevalencia es de 0,17% global, más frecuente en hombres que en mujeres, 0,26 contra 0,10, y un poco más frecuente en raza negra. El resto de los estudios epidemiológicos similares son, el primero es de un estudio de gente joven japonesa, el de Corrado es en atletas de alto rendimiento, el de Nistri es en reclutas militares, y como vemos todos varían más o menos entre esas prevalencias. Los dos últimos registros son en pediatría, que quizás está un poco más fácil hacer el diagnóstico porque hay menos confundidores, que básicamente 1/3 de todos estos niños tenían otras enfermedades que no sean miocardiopatía hipertrófica sarcomédica, es decir, glucogenosis, tesoresmosis de otro tipo, etc. Bueno, respecto a las herramientas diagnósticas, básicamente el electrocardiograma siempre es nuestra primera herramienta en todos los pacientes, es lo primero que tenemos, y es generalmente lo que se utiliza para screening de esta enfermedad. En un estudio de la Mayo Clinic de más de 2.500 pacientes con hipertrofia ventricular, hasta el 94% tenían manifestaciones en el electro. Es decir, que lo más probable es que si el paciente tiene una hipertrofia ventricular por ecodoppler, yo en el electro vea algo. Y eso es importante para quedarse tranquilo de que si el electro es totalmente normal, bueno, al menos no me voy a comer una hipertrofia terrible. ¿Cuáles son los hallazgos más típicos? Bueno, las alteraciones en AIL del STT, recuerden típicamente la hipertrofia apical, que tiene las P negativas profundas de 1 a B6 en precordiales, las ondas Q patológicas y obviamente los criterios de hipertrofia ventricular. Pero ojo que los criterios de hipertrofia post-colobulario solamente estaban presentes en 25% de los pacientes. Típicamente, como único dato, la onda P en la hipertrofia de tipo sarcomérica no suele producir alteraciones de tipo bloqueo AB y demás, que lo vamos a ver en otros tipos de miocardiopatías, sino que agrandamientos auriculares, cambios de onda P producto de agrandamientos auriculares. Este estudio de la Mayo Clinic, que comenté recién, de más de 2.500 pacientes, lo interesante que mostró es que aquellos que tenían un electrocardiograma anormal, comparado con los que tenían electrocardiogramas normales, e hipertrofia ventricular obviamente, tenían más síntomas, mayor gradiente de tracto salida, más requerimiento de tratamiento, mayor indicación de CDI y mayor mortalidad, como ven acá en este cuadrito de abajo, de causa cardiovascular. Por lo tanto, tener un electrocardiograma ya con signos de hipertrofia o signos patológicos es de peor pronóstico. Respecto al ecodoppler, que es nuestra primera herramienta diagnóstica, como para hacer el diagnóstico de certeza, digamos, luego del screening inicial con el electro, claramente en muchos casos es suficiente, porque los espesores medidos por ecodoppler en general tienen una buena precisión diagnóstica, igualmente lo voy a charlar ahora. Esto es discutible, quizás por ejemplo Guille me lo puede llegar a discutir, pero lo que se recomienda es medir los espesores en todos los ejes y principalmente en el eje corto, porque en el eje corto puedo medir todos los segmentos del ventrículo, mientras que en el eje largo paraesternal, por la oblicuidad y por algunas cuestiones técnicas, puedo llegar a sobreestimar el espesor, que en general nosotros lo medimos en el eje largo. Incluso hay algunos autores que dicen que si en el apical 4 cámaras lo ves más grueso, que lo informes en donde lo ves más grueso, pero bueno, esto quizás es más discutible. Además de los espesores, el gradiente, como dijimos, basal y dinámico con Valsalva, típicamente, también se puede hacer gradiente cambiando de postura,
ver si es dinámico, pero lo típico para decir que es un gradiente dinámico es el aumento a más de 30 milímetros de mercurio del tracto de salida con Valsalva. Otra cosa muy importante para ver en el ecodoppler es no solamente de los espesores digamos, los signos claros de hipertrofia ventricular, sino la anatomía de todo el aparato valvular mitral. ¿Por qué? Principalmente esto es importante en los pacientes donde estoy haciendo un screening familiar, es decir, hijos de hermanos, etc. Porque hay muchos estudios que demuestran que las alteraciones que se observan en estos pacientes con miocarditis hipertróficas sarcoméricas en la válvula mitral son un predictor preclínico de la hipertrofia, digamos, de que va a desarrollar una hipertrofia ventricular, entonces puede ser un paciente que sea portador de la enfermedad. ¿Cuáles son estos? Igual después les voy a mostrar. Una valva anterior mitral elongada, o sea, más de 21 milímetros, alteraciones en la forma en que se insertan los músculos papilares, están más apicalizados, las cuerdas tendinosas están más a nivel basal, y todo esto, de la valva, y todo esto favorece a que se desarrolle el muy famoso y conocido SAM, o movimiento anterosistólico, que genera el gradiente, digamos, en el tracto de salida del VI, y produce una insuficiencia mitral. ¿Cómo es esta insuficiencia mitral? Típicamente mesotelesistólica, excéntrica, y contraria, digamos, al jet que se ve en el tracto de salida del VI, por lo tanto hace como una Y invertida, ¿no? Dos cosas muy importantes son la función sistólica y diastólica. Lo que más afecta a la miocardía hipertrófica, porque su problema a nivel del sarcómero se encuentra principalmente en la relajación del ventrículo, es la función diastólica. Y esto es importante porque los síntomas tienen mucha más relación con la disfunción diastólica que con el gradiente de tracto de salida. Obviamente, si el gradiente es altísimo le va a dar síntomas, pero puede que tenga un gradiente alto y que el paciente esté perfecto, porque lo que más marca es la disfunción diastólica, la presencia de síntomas. El problema es que es obviamente difícil de evaluar con los métodos habituales. Y la función sistólica, si bien la función de bomba o la fracción de eyección que normalmente medimos se encuentra normal o aumentada, la función de fibra en realidad va a estar alterada, y por lo tanto el strain en el ecodoppler va a estar reducido con una FEI conservada. Y esto es importante, y lo ideal es hoy en día hacer un ecodoppler con análisis de strain. Obviamente la aurícula izquierda, que es un marcador de mayor cantidad de arritmias, es un marcador de muerte súbita, esto es discutible. En el score de muerte súbita utilizan el diámetro, nosotros siempre medimos, hoy en día se recomienda medir el área y el volumen, y muy importante, buscar la presencia de aneurismas apicales, que pueden estar presentes en un gran porcentaje de pacientes, principalmente en las hipertrofias medioventriculares, y son un claro marcador de mayor eventos y mayor muerte súbita. Obviamente, hoy en día contamos con un estudio complementario un poco más potente, que es la resonancia cardíaca, que es el gol estándar para evaluación de los espesores, los volúmenes, la masa y la pulsión ventricular. Y hay varios estudios que hablan de, digamos, si se puede hacer una resonancia, claramente es mejor, porque la precisión en las mediciones, comparativamente con el ecodoppler, como mostramos, le puse acá estos dos estudios, uno a la izquierda de 48 pacientes, mostró que hasta el 20% de los espesores estaban subestimados en ecodoppler versus resonancia, y lo importante no sería que sean 1 o 2 milímetros, sino que las hipertrofias ventriculares extremas, y eso se llama más de 30 milímetros, se encontraban subestimadas hasta en el 10% de los casos. ¿Esto por qué es importante? Porque es un paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo de muerte súbita, además de esta hipertrofia, la hipertrofia extrema ya es un factor de riesgo, entonces es importante hacer diagnóstico. Este otro estudio a la izquierda, de 195 pacientes, mostró una sobreestimación de hasta el 30%, es decir, los espesores estaban sobreestimados en ecodoppler. Esto puede ser principalmente, como les dije, por la oblicuidad al tomarlo en el paraesternal largo, por agarrar partes del ventrículo derecho, trabéculas, banda moderadora, etc. 16% subestimados, y principalmente algo que nos ayuda mucho en la resonancia es para la evaluación de hipertrofias localizadas, como la hipertrofia apical, que sabemos que en el ecodoppler es difícil, la pared anterolateral, que también es difícil verla en el ecodoppler bien, e hipertrofias muy localizadas. Por otro lado, la resonancia sirve mucho para esto que dijimos hoy de las expresiones tempranas o la clínica precoz de la miocardía hipertrófica, como la elongación de la válvula mitral, la inserción apical de los músculos papilares, y la presencia de se ve acá, no sé si se ve en mi mouse, pero acá estoy mostrando lo que se llama un tendón ápico-basal, que está demostrado que es un fenotipo precoz de miocarditis hipertrófica, y las discutibles criptas miocárdicas, que algunos lo consideran y otros no, como un fenotipo precoz de una miocarditis hipertrófica. Y finalmente, lo más importante quizás de la herramienta de diagnóstico de la resonancia es para estratificación del riesgo de muerte súbita. Sabemos que la resonancia es el estudio que tiene mayor capacidad de caracterización tisular, comparativamente con el ecodoppler ni hablar. Y el problema es que
casi el 70-80% de los pacientes con miocarditis hipertróficas tienen algún tipo de realce tardío con gadolinium. Y el otro problema es que el realce tardío con gadolinium no isquémico, o sea, en estos pacientes con enfermedades hipertróficas, demostró, por ejemplo, en este metaanálisis que le pongo acá de 1000 pacientes, aumento de TB, aumento de arritmias ventriculares, muerte súbita, muerte cardiovascular y total. Entonces, ¿cómo hago para discernir qué monto de fibrosis miocárdica o qué monto de realce tardío con gadolinium, que es básicamente el sinónimo de la fibrosis, me hace pensar en que el paciente tiene más riesgo de muerte súbita? Bueno, esto es bastante discutible y un poco me voy a ahondar en estos estudios. Este primer estudio, este cartelito de acá no lo vean porque se me puso antes, este primer estudio que les muestro de Chan y Meiron, es un estudio de 1290 pacientes, es el típico que se utiliza para decir que más del 15% de fibrosis o de realce tardío con gadolinium habla de mayor riesgo de muerte súbita. En este estudio lo que hicieron ellos es agarrar este gran pool de pacientes, 1290 pacientes, y evaluar la muerte súbita a 5 años. Eran todos pacientes que su score de riesgo por score europeo era de bajo riesgo, es decir, tendrían que tener menos de 4% de muerte súbita, y los pacientes que tuvieron realce tardío con gadolinium de más de 15 tuvieron alrededor de 6% de muerte súbita. Y es por eso que este estudio obviamente que es posterior al de la guía europea, pero se toma ese punto de corte como un factor de riesgo, como para agregarlo al score europeo, para decir, bueno, si mi paciente está ahí en el gris, para apoyarme para colocarle un CDI. Recordemos que más de 6, igual lo voy a ver después, es alto riesgo de muerte súbita. Pero hay nuevas corrientes y estudios más modernos que no están de acuerdo con esto, y algunos dicen que la presencia de realce tardío es como un continuo, es decir, cuanto más realce tengo, más riesgo de muerte súbita tengo. De hecho, este estudio, que es bastante reciente, de 220 pacientes, hicieron algo parecido, o sea, analizaron a todos los pacientes, su riesgo de muerte súbita eran todos pacientes de bajo riesgo por score europeo, y está bien, a 5 años tuvieron, digamos, tuvieron más o menos un bajo riesgo de muerte súbita, 2,3% a 5 años, que eso habla de bajo riesgo. Pero ¿qué pasó? A 10 años tuvieron un 5% de riesgo de muerte súbita, y a 15 años 15% de riesgo, que finalmente tuvieron alto riesgo de muerte súbita. Entonces, ellos pusieron como punto de corte que más de 5% de realce tardío con gadolinium, o sea, bajísimo, ya tiene un alto riesgo a largo plazo de muerte súbita. Así que hoy en día esto está súper en discusión, y obviamente agarrarse de un solo valor es muy difícil, hay que analizar varias cosas distintas. Cerrando el diagnóstico, el electrocardiograma, como siempre, primera sospecha, es lo más importante para el screening familiar, así como el ecodoppler, la resonancia cardíaca idealmente con gadolinium, y eunomapping después lo vamos a ver. El ecoestrés solamente se reserva para pacientes que están sintomáticos y que con el ecodoppler basal y Valsalva no levantan gradiente, se considera recién más de 50 un gradiente positivo en ecoestrés. Ojo, ecoestrés por ejercicio, no dipriamol, no dobuta, porque además lo toleran mal y no es fisiológico, y obviamente un holter para establecer el riesgo de muerte súbita. Bueno, si hasta acá hay alguna duda, me preguntan. Creo que vengo bien de tiempo, hablando un poco rápido, perdón. Sigo, ¿no? Todo clarísimo. Bueno, respecto a los tipos de miocardopatía hipertrófica, siempre estamos hablando de hipertróficas, digamos, genéticas, sarcomédicas, pero acá se confunden un poco porque también incluye probablemente algunos pacientes con una hipertrofia de tipo hipertensiva. Básicamente hay dos tipos de hipertrofias ventriculares, por así decirlo. Dos clasificaciones, la morfológica y según si obstruye o no el tracto de salida. La morfológica, la típica es la asimétrica, al 80-90% son las asimétricas septales, el típico septum sigmoide, que ahí es donde pueden confundirse porque probablemente entran algunos pacientes con miocarditis de tipo hipertensiva. El de curva reversa o el septal invertida, por ejemplo, es el que tenía nuestro primer paciente, o la hipertrofia asimétrica, pero de la otra pared, lateral, o se llama asimétrica invertida. Asimétricas, cuando afecta toda la cavidad, la medioventricular, que ojo con estos pacientes que pueden tener aneurismas de punta, y las apicales aisladas, y obviamente hipertrofias localizadas, que para los autores en realidad son solamente manifestaciones precoces de una futura miocardiopatía. Específicamente hablando del tipo de morfología de miocardiopatía hipertrófica, hay cierta asociación con la posibilidad de que sea una genética o no. Y esto está bueno tenerlo en cuenta a la hora de que me llegue un paciente al consultorio con un ecodoppler que dice 15 milímetros de septum basal. ¿Por qué? Este estudio de la Mayo Clinic de 380 pacientes, en todos promedio gente joven, o sea, uno ya va pensando que probablemente quizás no son hipertensivos, pero bueno,
les hicieron a todos el estudio genético, es básicamente la cantidad, está dividido, el 40-50 tenía septum sigmoide, un 30-40 el típico curva reversa o de todo, hipertrofia de todo el septum, simétrica un 10% y apical un 10%, y el estudio genético tuvo un rédito diagnóstico global del 37%, que esto es un poco lo que reportan todos los estudios de genética, después vamos a hablar de eso, y básicamente la morfología que más rédito diagnóstico tiene para que sea una hipertrófica, como vemos acá, es la de curva reversa, porque ¿también ven bien ahí? Sí. El 80% de los pacientes que tuvieron una micropatía hipertrófica de tipo curva reversa tenía genotipo positivo, a diferencia de septum sigmoide, que solamente un 10%, y las otras cardiopatías un poco más altas. Otro estudio que corroboró esto, quizás le dio un poco más alto lo de septum sigmoide, pero básicamente siempre respetando que este tipo de septum es el que más frecuentemente se asocia a que posiblemente es una mioclopatía de tipo sarcomérica. Y respecto a las obstructivas y no obstructivas, como ya dijimos, se considera un gradiente basal más de 30, o latente o dinámico cuando en esfuerzo con Valsalva, digamos, hacen una obstrucción de más de 30. Algunos autores consideran a más de 50, y en general es ser significativo arriba de 50 mil. Respecto al gradiente, si es obstructivo o no, lo más importante a tener en cuenta sobre eso es el pronóstico. Los pacientes que tienen gradientes obstructivos dinámicos, tanto sea basal como dinámico, tienen peor evolución. Es decir, este estudio de 270 pacientes, de Meyron otra vez, 4.4 veces más de progresión e insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y ACV, y hasta el doble de riesgo de muerte los pacientes que tenían miocarditis obstructivas versus los que no. Y pasando un poco a esto, vamos a hablar entonces del principal problema de estos pacientes de la miocarditis hipertrófica, que bueno, más allá de las disneas, más allá del tratamiento que uno le puede hacer, lo más importante es definir cuándo le voy a colocar un CDI, qué paciente tiene riesgo de muerte súbita y qué paciente no. El riesgo de muerte súbita global de esta enfermedad ronda del 3 al 4%. En pediatría, en niños, en ciencia pediátrica, aproximadamente el 6%. Esto es el riesgo global. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes tienen bajo riesgo de muerte súbita, es decir, tienen 0 o un factor de riesgo y se encuentran en el grupo de bajo riesgo de la AIS. La clínica de estos pacientes más la muerte súbita es, para nombrarlo brevemente, fibrilación auricular, un 20% aproximadamente, episodios de descarga ventricular, 20%, obstrucción del tracto de salida, que no sé si lo dije, pero aproximadamente un 50%, y progresión de insuficiencia cardíaca terminal y muerte, o sea, dilatación ventricular, etcétera, un 5%. Claramente este estudio que muestro acá muestra que los pacientes que tuvieron ya un evento de muerte súbita resucitada y se le colocó un CDI tienen una tasa altísima de nuevos eventos, así que esos pacientes no queda ninguna duda que van a CDI sí o sí. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tuvieron, digamos, que se le coloca como prevención primaria? Bueno, la tasa de eventos o descargas acumuladas apropiadas es muy variable y obviamente va aumentando con el paso del tiempo. Básicamente para discernir, como ya dijimos, prevención secundaria no se duda. Prevención primaria, ¿a qué pacientes le pongo el CDI? Bueno, acá les estoy mostrando las dos guías, la guía americana, que como dije es del 2020, y la guía europea, que un poco es la que más se usa y es del 2014. Para empezar, la guía europea, como ven, incluye algunos factores que en realidad los tiene como puntuales, pero hace como un cálculo matemático, pero los tiene como dinámicos, digamos. La edad, el espesor máximo septal, el diámetro de la aurícula, el gradiente del tracto de salida, y si tuvieron antecedentes familiares de muerte súbita, si tienen TB o si tienen síncope inexplicable. Y con esto lo clasifica en 3 grupos: bajo, moderado o alto riesgo. Primero que nada, este score está hecho a 5 años. Segundo, no se recomienda en atletas, no se recomienda en pacientes que se hicieron, digamos, cirugía y se redujo el gradiente. Y lo más importante es que hay varios estudios que demuestran que este score tiende a ser muy específico, es decir, si te indica un CDI, probablemente lo necesites, pero poco sensible. ¿Por qué? Porque la mayor parte caen en el grupo de bajo riesgo, y en todos esos que caen en el bajo riesgo, algunos hacen muerte súbita. Entonces, bueno, ojo, hay que reclasificar. Esta guía americana, a la izquierda, por el contrario, lo que hace es decir, bueno, si tuviste obviamente un evento ya está, pero si no tuviste un evento, buscar factores de riesgo de muerte súbita, que básicamente son estos 6 que muestro acá. Si tenés uno de estos factores, ya está. ¿Me siguen bien? Sí, ¿no? Ah, perfecto.
Si tenés uno de estos factores, habla de que probablemente tengas una indicación de CDI. ¿Cuáles son? Antecedentes familiares, hipertrofia masiva, como dije hoy, más de 30 milímetros, síncope inexplicado, aneurisma apical, lo ponen acá, y la disfunción ventricular. O sea, como vemos, cosas distintas a lo que dice el score europeo. Probablemente está bueno hacer una sumatoria de ambos. Y lo que agrega es TB no sostenida en niños y principalmente la presencia de realce tardío con gadolinio, más de 15%, que esto extraído de ese trabajo de Mayron et al. Que les dije. Hay alguien que no está muteado. No sé si quiere hablar o fue sin querer. Bueno, si alguno de los hosts lo puede mutear mejor. Bien. En resumen, entonces, ¿por qué se dice que el score europeo tiene una baja sensibilidad? Bueno, este estudio, por ejemplo, el Mayron nuevamente, de 1.600 pacientes, lo que demostró es, agarro a todos los pacientes que tienen CDI, indicado por algún motivo, y veo qué riesgo de ESC tenían. Y como ven acá, la mayoría eran obviamente verdes, porque la mayoría están en bajo riesgo, pero un montón tuvieron muerte súbita y un montón tuvieron descargas apropiadas por CDI. Y de estos dos, en realidad, el europeo nunca les hubiese puesto un CDI. Entonces, en estos pacientes habría que reclasificarlos. Pero por el contrario, los que no tuvieron descargas apropiadas, sí estaban clasificados correctamente como de bajo riesgo. Perdón. Y este otro trabajo brasilero, que es similar, hizo un trabajo parecido en 490 pacientes, lo que hicieron fue decir, bueno, ¿cómo categoriza el score de la AJA? ¿Cómo categoriza el score de la ES? Perdón, llegó mi hijo, quizás escuchan algo. Y cómo categoriza la presencia de realce tardío con gadolinio. El C-statistic de la AJA era de 0,61, el de la ES era de 0,68, y claramente mejor la presencia de realce tardío con gadolinio, que ellos pusieron como punto de corte un más de 10%. Y además, la presencia del realce tardío reclasificaba, o sea, tiene un índice de reclasificación neto de 0,4, es decir, 40% de los pacientes se reclasificaban correctamente con el uso del realce tardío con gadolinio. Bueno, y todo esto, ¿por qué nos enfocamos tanto en ese diagnóstico de muertes, digamos, de riesgo de CDI y demás? Y es porque, pese a todos los esfuerzos, el 30% de los pacientes que se mueren, jóvenes y atletas, es por miocardiopatías hipertróficas, como vemos en este registro de Baylor nuevamente. Así que es importante, pese a todo, seguir intentando darle el mejor tratamiento a nuestro paciente. Y respecto al tratamiento, obviamente, no voy a indagar mucho no voy a ahondar mucho en esto, pero básicamente, además del CDI, lo que hay que discernir es si tiene o no obstrucción del tracto de salida. Si la tiene, primero se indica un tratamiento de tipo farmacológico con betabloqueantes, verapamil y beltesem. Si persiste, se realiza el tratamiento quirúrgico. No voy a ahondar en este tema porque es bastante discutido cuál es la mejor estrategia, pero básicamente puede ser ablación septal con alcohol o una miectomía. Y obviamente si progresa a disfunción ventricular, ya tratarlo como un paciente con insuficiencia cardíaca. Dos palabras respecto a esta nueva droga, Mavacamten, seguramente la escucharon hablar. Básicamente es una droga que ya se empezó a comercializar, es un inhibidor de la ATPasa de la miosina, que lo que hace, bueno, es básicamente mejor el lente porque reduce la hipercontractilidad y mejora la relajación del ventrículo. Esta droga se estudió en los últimos años, estos son los 4 estudios más importantes, los primeros 3, el primero es un estudio de fase 2, que básicamente solamente evaluó la tolerancia. Los 2 siguientes, el último fue publicado el año pasado, en pacientes con miocarditis obstructivas, porque básicamente lo que hace es mejora la relajación y la hipercontractilidad. Lo que mostraron es que su utilización está bien tolerada y tiene una clara mejoría en lo que es sintomatología y consumo de oxígeno. Todavía no está terminado este último estudio, que es el HCM, que es un randomizado, que va a intentar terminar para el 2024, que comparará con tratamiento quirúrgico. Es decir, es una droga que en pacientes con PEI conservada, porque está contraindicado en difusión temporal severa, y con gradiente obstructivo del tracto de salida, intentaría evitar llevarlo a quirófano al paciente. Brevemente respecto al seguimiento, anualmente electrocardiograma y ecodoppler, si se puede, obviamente reestratificación del riesgo de muerte súbita anual, Holter cada 2 años, y si se puede, una resonancia cardíaca, por lo que dice acá, esta guía es medio vieja, pero bueno, cada 5 años, principalmente por el tema de la fibrosis. Si me siguen bien hasta acá, estamos bien. 2 palabras acerca de las fenocopias u otro tipo de cardiopatías, pero lo más importante era lo que vino hasta ahora. Y la fenocopia más clásica, la que más vamos a ver, es por supuesto la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad
infiltrativa, su variante genética, porque no es solamente genética, sabemos que la que más vemos generalmente en el consultorio de gente joven es la amiloidosis AL y que la más frecuente es la de tipo senil. La variante genética es una enfermedad autosómica dominante, incluye más o menos el 5% de las neuropatías hipertróficas que vemos en los estudios de eco van a ser por amiloidosis, y lo más importante a tener en cuenta en todas estas fenocopias es que en general, ya para que vayamos pensando, tienen estigmas clínicos, signos físicos, otros órganos afectados. Es decir, el paciente con la hipertrófica sarcomérica va a venir solo con la hipertrofia, mientras que estos pacientes, todos los que voy a nombrar, tienen alguna otra cosa que nos hace sospechar otro diagnóstico. Por ejemplo, nuestro primer paciente. Pérdida de peso, polineuropatía, síndrome nefrótico, obviamente el túnel carpiano, principalmente relacionado con la senil y la TTR, etc. El electrocardiograma, claramente diferente. ¿Por qué? Porque es una fenocopia, pero no es una hipertrofia. La amiloidosis es un depósito a nivel de amiloide a nivel intersticial. Entonces lo que genera es un electrocardiograma con QRS bajo, es decir, microvoltajes. Ecográficamente, la hipertrofia, como vimos en nuestro primer paciente, es simétrica y afecta todo: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, cavidades auriculares dilatadas, un patrón transmitral de tipo restrictivo, y la resonancia magnética muestra un patrón de tipo subendocárdico o transmural, pero bien difuso. Y lo típico es el tema de que rápidamente se anula de la sangre el pool sanguíneo de la orina. Como otra miocardopatía quizás bastante infrecuente, pero siempre es interesante hacer la diferencia con la neuropatía hipertrófica, es la enfermedad de Fabry. Es una enfermedad también genética, más o menos el 0,5-1% de las hipertróficas van a ser Fabry. En este caso, esta sí es de tipo ligada al X y de tipo autosómica dominante. Lo que ocurre en este caso es que hay una disminución en la actividad casi nula o disminuida de la enzima alfa-galactosidasa, que hace que se genere la acumulación de los glicoesfingolípidos. Pero en este caso sí se acumulan a nivel intracelular. Por lo tanto, es una fenocopia, pero que en este caso sí puede producir signos de hipertrofia en el electrocardiograma. Ecocardiográficamente, lo que vemos es una melodía también nuevamente simétrica, no generan estos gradientes importantes en el tracto de salida, y de nuevo, estigmas periféricos. Lo típico son la presencia de angioqueratomas, dolores en miembros inferiores de tipo neuropáticos, pinchazos, acroparestesia se llaman, y típicamente pueden producir cuadros de tipo accidentes cerebrovasculares. El electrocardiograma, además de la hipertrofia ventricular, la presencia de un PR corto nos haría sospechar un Fabry, que no tiene nada que ver con la miocardopatía hipertrófica. Y bueno, nada, el tema de la herencia ligada de X, pero que sepan que las mujeres, aunque menos fuertemente, también lo pueden expresar la enfermedad. Después, obviamente, hay un montón de otros tipos de tesoresmosis, como la enfermedad de Pompe, enfermedad de Danon. Las rasopatías, básicamente, enfermedad de Noonan y Leopard, que las habremos visto quizás alguna vez en la residencia, típicamente opciones del tracto de salida y ventrículo derecho. O sea, lo que afectan es ventrículo derecho, esclerosis pulmonares, hipertrofias ventriculares derechas. Las neuropatías, distrofias neuromusculares, como la de Friedrich, lo típicamente paciente que tenía todos los músculos periféricos y cardíaco afectados. Es decir, básicamente en estos pacientes con fenocopias le busco otra cosa además de lo cardíaco para orientarme en que sea alguna otra enfermedad. Estos son un poco los resúmenes de lo que vemos en el eco y en el electro, no voy a volver a repetirlo. Lo más importante es lo que les dije respecto a la amiloidosis y el Fabry. Y dos palabras que sí me parece interesante es, obviamente, la resonancia. La resonancia es una herramienta que, como dije, gol estándar en caracterización tisular, obviamente sin la biopsia, ¿no? pero es lo mejor que tenemos de no invasivo. Y básicamente existen diferencias respecto a cómo se deposita el realce cardíaco caudaliño, que en este caso es lo que más nos sirve para las diferenciaciones. Perdón si escuchan mucho ruido de fondo. La enfermedad de Fabry típicamente es un depósito intramiocárdico. Lo más común es que se deposite de forma focalizada y a nivel inferolateral basal, como vemos en esta primera imagen. La miocardopatía hipertrófica, en cambio, los depósitos están en las zonas de hipertrofia, mientras que la amiloidosis, el depósito está en todos lados. Básicamente vemos que todo el ventrículo brilla con el realce cardíaco. No quiero extenderme mucho, porque ya es muy tarde, pero el T1 mapping y la evaluación extracelular es básicamente un estudio que, digamos, son otras herramientas diagnósticas de la resonancia que analizan el espacio extracelular, que es más o menos en el miocardio un 25% ser extracelular y un 65% son los miocitos. Todo lo que se deposite en el extracelular va a aumentar el T1 mapping y el volumen extracelular. Por ejemplo, la amiloidosis. En cambio, en la miocardopatía hipertrófica, el depósito es, digamos, tanto intracelular como perdón, un segundo.
Bien, la mioclopatía hipertrófica, en cambio, hay depósitos de fibrosis, pero también en agrandamiento celular, por lo tanto el T1 mapping, como ven, no está tan aumentado. Algo interesante, y ahora voy a hablar 2 palabras, es que en los deportistas, como la hipertrofia es fisiológica, tienen agrandamiento de las células, pero no tienen alteración del extravascular. El problema es que, como las células están agrandadas, puede estar levemente disminuido, y es por eso que el volumen extravascular puede estar levemente disminuido en estos pacientes. Y obviamente en la enfermedad de Fabry, donde el depósito es puramente intracelular, el volumen extracelular y el T1 mapping van a estar reducidos. Lo interesante del T1 mapping, para que sepan, es que se puede hacer sin gadoliño, básicamente. Y estos pacientes Fabry y amiloidosis y demás suelen tener falla renal, uno le puede dar gadoliño, bueno, el T1 mapping nos sirve en esos casos para decir, le puedo hacer el análisis sin necesidad del gado. 2 palabras respecto a la diferencia con los, que quizás es lo que más queremos saber, no sé si es lo que más les puedo decir yo, las chicas de deporte quizás puedan hacer algún comentario, diferenciación de la mioclopatía hipertrófica con la hipertrofia fisiológica de un deportista. Bueno, a grandes rasgos, y lo charlamos hace unos días con Belu en los últimos, hace 2 Ateneos, los pacientes con hipertrófica suelen tener aumento de los espesores, pero también un aumento del diámetro diastólico, no así del sistólico, es decir, suele estar todo acompañado. Las aurículas, por el contrario, no deberían estar muy aumentadas, la función diastólica debería ser normal en estos pacientes, la función sistólica debería ser normal, puede estar levemente disminuida, pero la función de fibra, es decir, el strain va a ser normal en estos pacientes. Los signos electrocardiográficos claramente no son tan exagerados como en una mioclopatía hipertrófica, tienen mucha menos incidencia de esas ondas T negativas, esos criterios de hipertrofia ventricular extrema, y además el consumo de oxígeno en estos pacientes debería ser normal o incluso aumentado, a diferencia de los pacientes con hipertrofia. Bueno, 3 palabras y prometo que termino sobre la genética. La genética, porque bueno, quizás es lo que menos vemos y menos tocamos en el día a día. Todo esto hasta ahora era para ayudarlos un poco a la hora de que les llegue un paciente al consultorio con mioclopatía hipertrófica, cómo decidir, cómo manejarlo, qué tratamiento darle, y principalmente si sospechar o no que sea una sarcomérica. La mioclopatía hipertrófica es una enfermedad donde epidemiológicamente está más descripto sus mutaciones, a diferencia de otras, por ejemplo la dilatada y demás, que quizás es más confuso. Esta enfermedad tiene una clara descripción epidemiológica de su problema genético, y es, hasta el 40-60% de los casos, una mutación en las proteínas del sarcómero. El 50-80% de los casos, las 2 proteínas que se llevan las mutaciones son estas 2, que es la cabeza pesada de miosina y la proteína C unidora de miosina. Después, mucho menos frecuente, troponina T, troponina I, tropamiosina, y básicamente un 5 o 10%, como vemos de este lado, otras enfermedades genéticas o no, de tipo de sobreosmosis, bueno, todas las que nombramos recién, amiloidosis de tipo familiar, etc. Y un 30% aproximadamente, obviamente, terminan sin gen. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una mutación de una proteína del sarcómero? Bueno, un resumen muy rápido, este era el sarcómero, si recuerdan, tenía los filamentos gruesos, miosina, los filamentos finos de actina, los discos Z. En el filamento grueso de miosina es donde están la mayor parte de las mutaciones, como vemos acá en la cabeza de miosina, la proteína C que une actina y miosina, y la fibra fina de miosina que tiene la troponina C, la troponina I y la actina. Patogénicamente lo que ocurre básicamente son 4 estadios. Primero, una mutación. La mutación genera un gatillo de una respuesta, una cascada de estrés, una cascada de hipertrofia celular, de mitosis, de disfunción mitocondrial, y esto genera el fenotipo, digamos, histológico, que sería el estadio terciario de la enfermedad, donde ya empieza a haber una disarrea miofibrilar, hipertrofia de las células miocórdicas y depósito de fibrosis, y finalmente el estadio que se llama cuaternario clínico, que es el de la presencia de clínica de arritmia ventricular, muerte súbita, etc. Cuando uno sospecha una mioclopatía sarcomérica, y yo les he nombrado a veces que hemos mandado a pacientes a hacer un estudio, un panel genético, básicamente lo que hacemos es mapear unos 18 genes que son los más frecuentes, se llaman genes prioritarios, es decir, que esté demostrado que tienen relación con la enfermedad, con la miocardiopatía. Si estos 18 genes no nos dan ninguno positivo, ya vamos a los genes esporádicos, son más o menos 100 genes, que en realidad o son muy infrecuentes o no está tan demostrado que puedan dar la enfermedad. Y finalmente existen genes que se llaman candidatos, que es decir, no está demostrado en humanos al menos que sean relacionados con la enfermedad. Pero hay más de 1500 genes para estar afectados en la mioclopatía hipertrófica. De todos estos, 7 u 8 son los más importantes y son los que fueron en todos los estudios que les estoy nombrando, fueron los más estudiados.
¿Para qué me sirve finalmente el panel genético si lo hacemos a un paciente? ¿Por qué eso lo voy a mandar a hacer a un paciente? Bueno, por un lado, para el diagnóstico de certeza, como dijimos, ponerle el sello a la enfermedad. Descartar otras enfermedades, diferenciarlo de un Fabry, diferenciarlo de un amiloidosis, etc., aunque quizás hay otras vías. Y lo más importante quizás, y esto es lo que más en desarrollo está, un poco para el pronóstico, no solamente de sus familiares, sino del paciente. Porque hay algunas mutaciones que ya están descritos ciertos pronósticos diferenciales. Por ejemplo, la mutación de la troponina T tiene la troponina I tiene cuadros clínicos más leves, quizás con fenotipos electrocardiográficamente patológicos, pero hipocardiográficamente recién mucho más avanzados en la edad adulta, aparece la hipertrofia ventricular, mientras que el de la cabeza pesada de miocina, por el contrario, tiene y encima más frecuente, tiene fenotipos más agresivos, en gente más joven, más hipertrofia ventricular, más muerte súbita, mayor incidencia de eventos. ¿Qué rédito diagnóstico tengo yo si voy a mandar a un paciente a hacer un estudio genético? Bueno, ya tengo que saber que el rédito no va a ser del 100%, obviamente. Más o menos el rédito diagnóstico ronda el 60%, y esto depende de varios factores que lo vamos a disecar ahora. Este estudio, básicamente hicieron en 700 pacientes, el estudio genético, incluyeron aproximadamente 413 pacientes, y los dividieron según si tenían antecedentes familiares o no de muerte súbita, sí, de antecedentes, perdón, de miocardiopatía hipertróficas en la familia. El 60% de los pacientes no tenían antecedentes, y el 40% tenían. De los que no tenían antecedentes, solamente el 30% tuvo mutaciones sarcoméricas positivas, mientras que del 40% que sí tuvo antecedentes familiares, muchos más, o sea, el 72% les dio una patología, una mutación sarcomérica. Esto es importante, como dijimos, para el pronóstico, porque en este grupo, en este estudio, los pacientes que tuvieron genotipo positivo eran más jóvenes, tuvieron más indicación de CDI, más hipertrofia ventricular, más evento obstructivo, más TB no sostenida, más FA, no les dio por la tasa baja de eventos mortalidad, pero hay otros estudios que sí lo dan. Entonces, ¿a qué voy con este trabajo que les estoy mostrando? ¿Qué paciente yo ya pienso la chance pretest de que el genético me dé positivo? O sea, ¿qué paciente vale la pena hacérselo? Si tiene antecedentes familiares, claramente más chances de que tenga un estudio genético positivo que no lo tenga. El grado de hipertrofia, cuanto más hipertrofia, más chances de que sea una sarcomérica. La morfología, como mostré en el estudio viejo, que les mostré antes de Mayron, si más o menos pudieron seguir la charla, que son los septum reverso, 80% genético versus 10% del sigmoide. O sea, el septum sigmoide probablemente no lo mando, un genético, en cambio el septum reverso sí. Y la edad. Cuanto más joven sea el paciente y tenga hipertrofia, más chance de que esta sea una sarcomérica. ¿Qué dicen las guías? Bueno, básicamente la guía europea, que como dijimos es vieja, recomienda, si se puede, hacérselo a la persona afectada, y si se puede, cribado al resto de la familia, familiares de primer grado solamente. Si esos familiares tienen la mutación, hacerles un seguimiento clínico con eco y electro, y esto a largo plazo, pues si tiene la mutación la puede desarrollar en cualquier momento de la vida, y si no la tiene, hacen un seguimiento eco y electro cada 2 años hasta los 18 años, es lo que se recomienda, y luego cada 5 años. La guía americana más o menos dice lo mismo, básicamente lo único que agrego para resaltar es que si le hiciste el test genético y no tiene nada, listo, lo dejes ser a ese paciente, o sea, que tenga una vida normal, que haga deporte, lo que quiera. Algo importante para resaltar, los pacientes con estas enfermedades pueden hacer actividad física recreativa. Hoy en día se recomienda, se sabe que es beneficioso, lo que no se recomienda es hacer actividades físicas, igualmente esto capaz las chicas de deporte pueden darnos más información, pero actividades físicas de tipo atletas competitivos, de alto rendimiento, siempre cuando la función ventricular obviamente no tengan disfunción ventricular y no tengan sintomatología por gradiente obstructivo. Y esta guía básicamente de arritmias lo que nos dice es, además de todo lo demás que dijimos, que están de acuerdo, es que está bueno también para orientar un poco el tratamiento. Y en esto obviamente todavía no tenemos tratamientos guiados por la genética, y un gen positivo, aunque como les dije tiene más chances de tener unas manifestaciones peores y peor pronóstico, no nos va a hablar de más indicación de CDI o menos indicación de CDI, pero por ejemplo los pacientes con miocardiopatías con mutaciones de la cabeza pesada de miocina, ya para que vayamos pensando en que existe la opción de un target terapéutico, son los que más responden al Mavacantem, porque justamente es ahí donde actúa farmacológicamente esta droga, en esta cadena pesada de miocina. Entonces sabemos que cierta respuesta, y el día de mañana esto se va a desarrollar mucho más, cierta respuesta al tratamiento va a tener relación con el estudio genético. Bueno, hasta acá la charla, creo que cumplí bastante bien con el tiempo. Muy brevemente para repasar, del diagnóstico, el electrocardiograma siempre la primera herramienta, el ecodoppler ya hace diagnóstico, pero si se puede una reso es ideal, y lo más importante, sepan que esta enfermedad está muy subdiagnosticada y la prevalencia es más o menos 1 en 500 pacientes o incluso más.
En los tipos, recordemos que el septum reverso es el que clásicamente voy a pensar en una sarcomérica, el obstructivo, importante es el diagnóstico porque les va muchísimo peor, así que los tengo que tratar. Todo lo que le comenté sobre el score de riesgo de muerte súbita, personalmente lo que recomiendo es que hagan un mix de todo, un mix del europeo, un mix de los factores de riesgo independientes y un mix de la cantidad de realces, y por suerte a veces ya nos los estaré informando en las resonancias. De las fenocopias, siempre sospéchenla cuando el paciente tiene algo más, además de la hipertrofia ventricular. Y de los estudios genéticos, creo que es algo que claramente vamos a tener mucho más de qué hablar en los próximos años, pero no solamente es para el screening familiar y para la seguridad del paciente, sino también para darle cierta información sobre el pronóstico de su enfermedad. Bueno, muchas gracias. Excelente, José, y justo en tiempo, así que muy bien, cumpliste con todo, con el horario y con todo. Le metí, te digo. Sí, cargas nafta de avión, no tengo duda. Perdón habló en no por se dos, pudo seguir. Josefina, que ya es difícil de entender, imagínate. No, tremendo. Impresionante que yo hablo rápido, pero me ganó por lejos. Bueno. Perdón si fue difícil de seguir, si tienen dudas o algo, aunque ya lo haya explicado, lo vuelvo a explicar porque es muchísima información, pero bueno, la idea era que más o menos sepan qué hacer si les cae un paciente con esta patología consultorio, que el test genético claramente no es indispensable, pero sepan en qué paciente al menos sospechar que puede ser una patología sarcomérica, porque claramente el pronóstico no es el mismo que si es una hipertrofia por un hipertenso. El pronóstico en general es parecido al resto de la población. Lo que dijiste y ante antes. la duda, resonancia. Sí. Quería aportar dos siempre. breves cosas muy humildes desde la deportología. Dale. Primero, que la diferencia con la adaptación al deportista, que fue perfecto como le explicó José, hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. Primero, el tipo de ejercicio que hace el paciente, eso es muy importante para ver cómo se va a modificar el corazón. Y segundo, la cantidad de horas semanales que entrena. Si el tipo juega al fútbol 2 veces por semana con amigos, no va a justificar encontrar un septum de 13. Claro. O una miocardiopatía dilatada, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ante la duda no tengan ningún problema en consultarme, en mandármelos y los miramos en conjunto como siempre. Eso me parece fundamental. Y bien. Lo otro, me olvidé del otro. Bueno, te iba a decir algo más y me olvidé. Algo que vos comentaste, José, con el tema del tamaño de la hipertrofia del septum. Mirá, yo he visto muchos hipertensos y ese septum no se ve por hipertensión. Y todo lo contrario, al revés, cuando uno tiene un septum de 12, 13, 14 milímetros de mercurio y no tiene una gran hipertensión en el consultorio, eso es indicación de mapa. Y claramente hay que hacerle un mapa por hipertensión oculta. Ahora, cuando tenés 30, 25, 30 de espesor, yo jamás vi un hipertenso así, pero jamás, ni siquiera con hipertensión renovascular, ni con feocromocitoma, ni con aldosteronismo primario, nunca vi superiores a 15, 16 milímetros. Ese es el punto. Quizás un 20 no deja muchas dudas, pero un 15, 16 las deja. Bueno, y la realidad es que es infrecuente que una hipertensión, salvo que obviamente un hipertenso de muy larga data puede pasar, pero no es lo más frecuente que un pibe de 40 años con un valsartán de 80 tenga 16 milímetros de septum. Entonces esos pacientes son los que tenemos que No, hablamos fundamentalmente de hipertensos con hipertensión secundaria. Claro, totalmente. Nada, ya me acordé lo otro, José, lo último, que los pacientes... Los familiares que tienen genotipo positivo, pero sin fenotipo, están habilitados, por lo menos por la guía europea, a hacer actividad física de alto impacto. Perfecto. Si quieren ser atletas de alto rendimiento, pueden. Sí, pueden, si son fenotípicamente negativos y no tienen mutaciones de alto riesgo. Perfecto. Muy bien. Sí, bueno. En esos pacientes nomás esas cuestiones que les nombré de las manifestaciones preclínicas obviamente el electro generalmente precede las manifestaciones de los cambios en la válvula mitral, que muchos reportes de que preceden a la presencia de una hipertrofia ventricular. Esto que dije de las criptos y demás es más discutible, pero bueno, la resonancia siempre nos va a ayudar a terminar de discernir si es un paciente que tiene algo de fenotipo, aunque sea una penetrancia incompleta, ¿no? Sí, ante la duda, Flor quiere hacer un comentario de lo genético. Sí, claro. Sí. No, la verdad que José estuvo más que perfecta con todo lo genético, así que no tengo nada que resaltar. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Nada, antes que nada, felicitarla a José, la verdad, una de las mejores charlas que escuché acá.
Muy buena. No, Bueno, yo no, quería, Juli. Estás comprado, Juli, estás comprado. Bueno, de nada, Sí, es sospechoso esto. después bien. depositarme lo que me dijiste en el cajero. No, Bueno, quería hacer un par de comentarios. Dale. Primero, qué difícil la decisión de CDI en prevención primaria. Por suerte apareció este score, no tiene tantos años, tiene 7 años, tiene el score de la europea para poder dirimir sobre si poner un CDI o no. Yo me acuerdo con una paciente nuestra, ahí en Lesica hace 3 años fue, 2018, que es mi paciente estrella, es una chica que ahora tiene 22 años. Hace 3 años creo que fue el primer Ateneo de decisión clínica. Fue esta chica, en ese momento tenía 19 años y tenía una miocardiopatía hipertrófica con un septum de 31 y no tenía absolutamente nada más. No tenía ni síncope, ni arritmia ventricular, ni nada, absolutamente nada. Y fue ese septum de 31, fue solamente ese valor el que nos inclinó la balanza a indicarle el CDI, ya lo tiene implantado y anda muy bien. Pero yo me acuerdo, hace 10 años era muy difícil tomar la decisión de poner un CDI en prevención primaria porque había, digamos, no había herramientas así contundentes. Y yo le hago En esas una cosas, pregunta. sí. Sí, No, en quería esas hacer cosas creo que la clave es que el médico esté convencido. Si vos estás convencido de que el riesgo de muerte súbita del paciente es alto, lo convencés. Claro. En eso, si vos lo pensás, el paciente va a comprarlo. Si vos le decís, si tenés chance de morirte, no, más o menos. Entonces, ahí, más difícil. Pero bueno. Perdón, ¿y Bueno, lo otro? en este caso era difícil, una chica que no tenía absolutamente nada, lo único que tenía que inclinar la balanza era un septum de 31. Después el resto no tenía gradiente, no tenía Bueno. Hay que arritmia, ver si poca en estos fibrosis. años hizo alguna descarga apropiada y le salvaste la vida. Por suerte hasta ahora no, por suerte. Bien. Otra cosa que es importante, esta chica sí lo que hizo fue, vive con una presión arterial bastante baja y no sé si vos lo nombraste, pero lo importante que es que estos pacientes estén bien hidratados, sobre todo los que tienen gradiente intraventricular. Ujú. Esta chica en el verano tuvo un par de lipotimias, la mandé digamos, la mandé a hacerle una telemetría del CDI, por suerte no había, no era una captura ni nada por el estilo. Pero bueno, no, yo una cosa, habiendo total. tantas imágenes, ¿en qué condiciones ustedes pedirían una resonancia con respecto a estimar el grosor, digamos, del ventrículo? ¿Hay algún punto de corte en el cual se recomienda se recomiende pedir una resonancia para poder estar más convencido del grado de hipertrofia? ¿O es eso, es a ojo? La resonancia está fuertemente indicada, por si me preguntás lo que dicen las guías, obviamente esto siempre es discutible, obviamente en pacientes que la sospecha sea alta, es decir, mayor o igual a 15 milímetros. La diferencia, viste que yo puse ahí 2 estudios que mostraban que había subestimación y sobreestimación, la media de diferencia en espesor entre ecodoppler, obviamente estos estudios eran todos eran avesados, los de eco eran avesados, los de reso eran avesados, es de 1,5 hasta 2 milímetros de diferencia de espesor, o sea, no eran terribles. El punto es si es una hipertrofia apical, sí o sí, porque la medición del espesor es muy difícil, si es una hipertrofia de paredes raras tipo la anterolateral, que no se ve bien en el ecodoppler, pero si es una hipertrofia septal, la típica de hipertrofia asimétrica, no es tan distinto el espesor, es decir, que si tiene 13 y a vos no te parece que es una miocardiopatía hipertrófica y no es un screening familiar, obviamente, vos podés por guía no es obligatorio, y podés no mandarlo a hacer rezo, porque generalmente va a estar bien medido por ecodoppler. Guille capaz puede opinar algo sobre el tema, pero no suele haber tanta diferencia en los espesores. Definitivamente sí, pero no solamente por la precisión diagnóstica del espesor, sino por todo lo otro que nombré, el reacetato de gadolinio, etcétera, cuando tiene mayor o igual a 15 milímetros. O sea, que hasta 15, 14, si querés, por ese 1 milímetro que suele haber de media de diferencia entre los 2 estudios, podés no mandarlo a hacer rezo, si querés, siempre y cuando no sea un screening familiar, ¿no? O no tenga otra cosa que te haga sospechar que es una hipertrofia. Muerte súbita, TB, lo que sea. Sí, lo otro que recomiendan de la rezo es cuando tenés una sospecha, por ejemplo, si tiene un gradiente intraventricular que no sabes bien la causa y por más que por eco o no te dé hipertrófica, que sí o sí pidas una rezo para diagnóstico diferencial.
O lo que dije, las elongaciones de la válvula mitral, que veas las anatomías, esas manifestaciones preclínicas, las criptas miocárdicas, estos tendones de trabéculas apicobasales, todas esas manifestaciones preclínicas también te orientarían a hacerlo. Pero si hablamos solo del septum, más o menos es eso que te digo. No sé si se piensa distinto. Y yo se durmió. Bueno. Estaba con pacientes. No Bueno. podía conectar mi micrófono, ahí está, no me funcionaba. No tengo nada que agregar a lo que vos dijiste. Yo que estaba con problemas con el micrófono. Dale. Pero nada más. Bueno, chicos, siendo las 21:12, damos por finalizado el Ateneo por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar y gracias al Laboratorio Bernabó por auspiciar. Muchas gracias, chicos. Chao. Gracias, Josefina. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao, chao.